pedagogía, ay, ahora no me sale. Del oprimido. Pedagogía del oprimido. Gracias. Es como bueno, la eso era obra, lo que ¿no? tenía. Claro, arrancamos con eso. Y bueno, la verdad que sí, yo ahora habíamos leído al principio, porque creímos que incluía Freire también para la articulación, yo sé, ya lo teníamos leído. Y bueno, y ahora sí, son muchos conceptos y la verdad es que es muy nutritivo, está bueno para nuestra formación. Yo por lo menos rescato muchas ideas que me aclaran cuestiones que yo en mi caso no tengo formación, no soy docente, nunca lo llevé a la práctica, ¿no? Y es como que siento como que sí, me aclara ciertos panoramas, cuestiones de esto, ¿no? de la relación social que se da dentro de un aula. O sea, como para decir algo general, digo, ¿no? Después, bueno, no sé, entiendo que iremos a los puntos más particulares después. Sí. Bien, yo lo que hice en el desarrollo escrito que les mandé ayer, que no sé si muchos lo pudieron leer, que también tenía una actividad con una charla TED y demás, yo traté un poco de, primero, contextualizar, ¿no? A Freire. Es un autor contemporáneo, murió en el año 97, digamos, ¿no? Es contemporáneo a nosotros, ¿sí? Es un pedagogo brasilero. Y contextualizar dentro de qué línea teórica, ¿no? Está su obra, ¿sí? Como incluida dentro de la pedagogía crítica, ¿sí? Pero para hablar de pedagogía crítica, ¿no? Primero tenemos que pensar que históricamente, ¿no? La pedagogía o la historia de la educación, ¿sí? Hubieron otras teorías que rondaron en relación a pensar, ¿no? Los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Por eso también les situaba ahí esta cuestión de, bueno, la escuela tradicional, la pedagogía por objetivos, ¿no? Que tienen de alguna manera otra forma de entender, ¿sí? Y de hacer en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Digamos, la teoría crítica de Freire viene, digamos, a partir, digamos, de un contexto latinoamericano, ¿sí? Y de pensar como, bueno, las relaciones de opresión en la sociedad, ¿no? Y cómo, de alguna manera, los procesos de aprendizaje contribuyen, ¿no? a la liberación del sujeto, ¿no? O sea, de los sujetos, digo, en relación a poder trabajar una conciencia crítica, ¿no? Dice él, una conciencia crítica que empiece como a correr, ¿no? Ciertos discursos que de alguna manera velan, ¿no? La realidad, ¿no? Y que dice, se instalan tan profundos, ¿sí? Que incluso genera esto que él llama la conciencia oprimida, ¿no? Y esa conciencia oprimida, ¿sí? Nos habla de la importancia del trabajo subjetivo que tiene, ¿no? El proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? O sea, realmente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje hay una potencia ahí de transformación subjetiva, ¿no? Esto que también Pichón lo situaba, ¿no? El proceso de aprendizaje no solo como una cuestión subjetiva, ¿no? Sino también social, ¿sí? Nosotros desde la psicología, ¿no? Está más en el sujeto y los procesos subjetivos y cognitivos, ¿no? En relación al aprendizaje, ¿sí? Pero no nos podemos olvidar que ese sujeto está en un contexto, ¿sí? Más amplio, ¿no? Y que esa relación con el otro, ¿no? Es la que va a ir permitiendo de alguna manera el desarrollo del sujeto. Perdón, empiezo a hablar, pero cuéntenme ustedes, digo, ¿qué más se fueron encontrando en la lectura? Hoy Cintia era, ¿no? Que decía que a ella le aportó en ese sentido, y me gustaría escuchar, ¿no? Con qué se encontraron en esas lecturas, o dónde estuvo como la mayor dificultad, o qué cosas le quedan ahí como rondando, ¿no? Como para empezar a situar un poco cuestiones más específicas. A mí lo que me pareció muy interesante de Freire es que el sujeto de análisis, el estudiante o la estudiante, cuando capaz no rinde en el colegio como quisieran,
es el análisis del porqué, del contexto, qué la lleva capaz a no tener el rendimiento deseado, y no es solamente decir, bueno, porque no tiene capaz las habilidades o no tiene capaz o no tiene las condiciones para rendir como quisiera, sino analizar todo el contexto, capaz las condiciones en las que está viviendo, socioeconómicas, capaz la violencia que puede estar teniendo en la casa también, todo repercute. Capaz antes del Freire directamente se lo catalogaba diciendo, bueno, capaz este estudiante no va a llegar, o no va a rendir, o va a reprobar, y no se analizaba el que puede haber detrás de todo eso. Y creo que lo que plantea Freire, lo que analiza, y después todos los enunciados que va postulando, bueno, se entra mucho la cuestión social y se pueden llegar a entender muchos conceptos, porque hay estudiantes que lamentablemente no llegan a las condiciones o al nivel deseado. Digamos, está situando esta cuestión de que de alguna manera también Vaquero, ustedes leyeron a Vaquero y la educabilidad bajo sospecha en la primera materia, ¿no?, de psicología, donde él empieza también, ¿no?, a decir, bueno, o sea, ¿qué pasa? Que hay tantos sujetos, ¿no?, que aparentemente son ineducables, ¿no?, que fracasan en la escuela, ¿no? Tiene que ver con una capacidad individual, esto de poder aprender o no, o también, ¿no?, hay ahí cuestiones de un contexto social y político que hacen a que ese proceso, ¿sí?, de aprendizaje se pueda dar en un sentido o en otro, ¿no? Pueda ser una experiencia pedagógica, si se quiere, para el sujeto, o totalmente antipedagógica, ¿no? Sí, y también incluso considero que lo que plantea Freire también es aplicable a todo el continente, porque capaz el contexto de pobreza o de marginalidad en muchos casos, capaz se puede aplicar a cualquier país, si no es que quede exento Brasil o que puede ser Argentina, algunos otros países limítrofes, se puede aplicar al continente y es fácilmente aplicable, porque se puede llevar los ejemplos acá a la actualidad o a Brasil, obviamente donde analizaba él, y es aplicable en todos los sentidos. Lamentablemente no cambió mucho eso a lo que él había postulado en su momento. Porque la situación sigue exactamente igual o hasta peor en algunos casos. Digamos, la desigualdad social se sigue reproduciendo, ¿no? Y ahondando, ¿no? Pensemos en el contexto de nuestro actual, ¿no? Y lo que pasa en la educación, ¿no? O sea, ya sabíamos que el sistema era desigual, ¿no? Ahora que queda más en evidencia todavía, ¿no? En las cuestiones de accesibilidad a ciertos recursos que le permiten o no le permiten a los sujetos, ¿no?, acceder a la educación, ¿no? Dalila. Sí, no, yo lo que pienso, lo que surge siempre es que los chicos o los adolescentes o los niños tienen problemas de aprendizaje. Y nunca quizás se valora el tema de que quizás las dificultades son en las prácticas de enseñanza que estamos realizando con esos alumnos, ¿no? Siempre está el foco en el problema del alumno. El alumno no aprende, el alumno no tiene un problema, el alumno no puede, ¿no? Y hay que empezar a revisar nuestras prácticas de enseñanza y modificar algunas cuestiones para ver qué otro tipo de resultado hay, porque siempre pasa lo mismo, como que siempre el culpable es el alumno, que no aprende, que no está en la norma, que no es igual al resto, y nosotros no revisamos nuestras prácticas, y ahí nos perdemos la posibilidad de acompañar a este alumno o a este estudiante que presenta algunos desafíos. Creo que el futuro está en nuestra práctica, de cómo enseñamos, de cómo proponemos, de cómo, bueno, nos interesamos en que el alumno pueda acceder a ese conocimiento, que quizás no es de la misma forma que el resto, pero que lo podría llegar a hacer de otra manera. Hay algo en el video de Flavia sobre este tema de Flavia Terí, que habla sobre los déficits de atención en general, ¿no? Y cómo quizás cómo el niño ya se lo predispone en su atención desde el inicio de su educación, desde su primera institucionalización con el jardín, ¿no? Me parece que hay todo un trabajo que tiene que ver con esto, que yo creo que hubo una época en la cual era muy fácil rotular
con distintas patologías o enfermedades relacionadas con lo cognitivo o la atención a los chicos, que en realidad la atención es algo que se alimenta y que hoy es un problema lograr la atención de esos chicos porque ya vienen acarreando dificultades para estar conectados, digamos, ¿no? Con el entorno ya desde mucho antes, ¿no? Y a veces, o sea, por lo menos a mí lo que me pasa, viendo un poco todo el material, lo de Freire, viendo lo de las charlas TED, el video de Flavia Terí, es que uno un poco se van como contradiciendo, ¿no? Las cosas en un punto, y a la vez va a depender de nosotros la impronta que uno le da a su clase y a su forma de transmitir. Porque por un lado, me pareció muy interesante la direccionalidad política de la educación que habla Freire, que vos lo nombrás en el extracto que hiciste, pero a la vez, qué tan fácil es para uno, a veces yo todavía no tengo experiencia en un aula, qué tan fácil es para uno en un aula lograr, ¿no?, trascender el aula con el contenido de una forma valiosa a nivel humano, ¿no? Me refiero. Yo creo que lo más interesante del material en sí mismo es que a uno le va disparando ideas y como que vas planteando las situaciones que quizás no sean como van a ser en la realidad, pero sí te va como despertando intereses en determinadas cuestiones a tener en cuenta. Sobre todo esto, ¿no? Cuando uno habla de política suele hablar de otra cosa, y el Freire cuando habla de la direccionalidad política de la educación habla de algo totalmente diferente y mucho más trascendente. Claro, o sea, la concepción porque él dice, bueno, sí, ¿no? Él piensa o sea, él y muchos otros, digamos, ¿no? Esto no es algo que inventó Freire, ¿sí? O sea, que la educación es una práctica política, que los docentes, digamos, cuando estamos educando, ¿sí? Estamos ejerciendo una acción política, ¿sí? ¿Política en qué sentido la entiende Freire? En el sentido más amplio que podemos definir la política, ¿no? Como todas aquellas prácticas que transforman nuestra vida, ¿sí? Digamos, cuando uno dice, no hay que hacer política de la educación, bueno, ¿de qué hablamos? Si la educación es política, ¿no? Si el nacimiento del sistema educativo, digamos, tiene que ver exclusivamente, ¿sí?, con la organización de los estados modernos por una necesidad política de la sociedad, ¿sí? Y solemos pensar en política partidaria enseguida, ¿no? Entonces, la direccionalidad política, ¿sí?, de la educación está inevitablemente, dice, entramada con la ética del docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que somos seres sociales, somos los únicos que podemos definir, ¿no?, si queremos hacer un mundo más bello o un mundo más feo a partir de nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces ahí entra a jugar, ¿sí?, la relación entre la direccionalidad política de la educación, ¿no?, y la posición ética del docente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en nuestras prácticas, ¿no? ¿A qué vamos a contribuir, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco también con el tipo de evaluación que hagamos, porque hace un ratito Dalila, creo, hablaba de todo esto, de cómo nosotros nos presentemos ante la clase, si no me equivoco, y ver cómo se desarrollaba cada alumno dentro del ámbito escolar y ver lo que nosotros queremos y a dónde queremos llegar. Y en definitiva son decisiones que uno va tomando en el transcurrir de la vida del docente que tiene la singularidad de transformarse en un hecho político. ¿Sí? El tema de la educación, de la direccionalidad, de la ética, de la moral, de la estética del docente, de la que habla Freire también. Y de esto que siempre le echamos la culpa a los chicos de no haber alcanzado. No alcanzó porque es vago, no alcanzó porque no pudo, no supo, no quiso. Y nunca nos preguntamos cuáles son nuestros propios parámetros para medir.
¿cierto? El alcance o no del Pero vos, aprendizaje. Alejandra, ¿pensás que todos los docentes se preguntan eso cuando una clase no funciona? Porque digo, estamos acá, estamos en una clase nosotros, estamos nosotros aprendiendo. Yo lo que digo es, el sistema docente, la docencia en general, ¿se hace este testeo o no? ¿Es vago, no aprobó 444 que vuelve en febrero? Yo no Eso es lo que a creo. mí a veces me genera un poco de disonancia en mi pensamiento. Es decir, bueno, uno va con la intencionalidad, con las ganas de trascender, con las ganas de enseñar, además de un montón de cuestiones relacionadas con la currícula, valores, transmitir algo de la experiencia y demás. Pero si uno lo hace y todo el resto no, si esto no forma parte de un conjunto de intenciones, ¿cómo haces para motivar a un chico que tiene una clase copada y 16 clases que son patéticas y que el profesor va con mala cara, sin ganas, sin intención de enseñar, que conviene que todos desaprueben para ir solo una... No sé cómo funciona el pensamiento de alguien que no encara la clase con esta intención. Nosotros, por lo menos yo me estoy formando. A mí me gustaría saber qué es lo que piensa alguien que hace 20 años está dando clases y que pasó por 2 o 3 generaciones diferentes y encuentra siempre la misma barrera. Ese es mi planteo hoy, ¿no? Que estamos terminando ya un cuatrimestre más y sigo con esas ideas en la cabeza que no estoy pudiendo resolver para mí misma. Y acá esto es totalmente personal, mi acotación. Sí, yendo un poco a lo que decían. Dale. No hay introspección, ¿sabes? No hay introspección de parte del docente respecto de cómo pararse frente al alumnado. Y yo te puedo decir, después de 20 años de ejercer la docencia universitaria, ¿sí? Te puedo decir que he pasado por diferentes tipos de clases de alumnos, porque más de 5 generaciones ya fueron, de mis alumnos se recibieron. Te diría que hasta 20, porque la materia que yo doy es una de las primeras materias de la carrera de Relaciones del Trabajo. Y te puedo decir que yo también fui cambiando como docente. Y que a lo mejor al principio vos empezás con todo el ímpetu y a querer cambiar el sistema y a buscar la mejor manera de aprendizaje, y que y ya en el medio, por ahí, empezás a como tirarte a chanta porque ya tenés armado toda tu rutina de evaluaciones, tus técnicas que están probadas y que dan resultado y que los chicos siempre están atentos. Bueno, pero para Alejandra, a ver, eso, tiene que ver, ¿no? Una cosa es tirarse a chanta y otra cosa es cuando un docente tiene mucha experiencia, ¿no? Y va, de alguna manera, como sistematizando a partir de su práctica ciertas herramientas didácticas que le permiten, ¿sí? O acompañar los procesos de aprendizaje, porque distinto es un docente novato. ¿Sí? No buscar nuevas herramientas, pero llega un momento que el docente se aburre también de esas herramientas nuevas, porque a mí me ha pasado. Y a partir del aburrimiento de esas nuevas herramientas, intentás nuevas técnicas otra vez, didácticas nuevas. Lo que pasa es que esa meseta en la que vos no aplicás nada es la meseta que más se ve. En la meseta que vos ya tenés todo armado y que circula mecánicamente, digamos, y hasta que vos te aburrís, digamos, ese tramo es lo que más se ve. Y a lo mejor bueno, eso es algo... necesitas un clic que para poder buscar una actualización, para que vos sientas que te estás aburriendo. Por eso la importancia, ¿no? de la práctica, de la formación constante, ¿no? en la práctica docente. Cristian levantó la mano y también quería hablar a alguien más. Tratemos de que circule la palabra y que nadie se quede sin... Sí, perdón. Punto de vista. Estaba No, Cristian y alguien más. Cintia. Yo lo que quería decir es que justo hablando, leyendo hoy en una de las, cuando hablaba Freire de la ética, ¿no? De que también tiene que ver mucho con la personalidad, o sea, surge también de la persona, ¿no? De cómo es uno, cómo se para frente a esa situación. Yo entiendo que sí, deben pasar los años y bueno, se debe tornar todo muy mecánico, no sé, bueno, la verdad me lo imagino.
Pero bueno, la como decís ideología vos fatalista ahora, que decía Freire, claro, ¿no? La ideología fatalista que nos hace como pensar que que, nada puede cambiar. claro, ya está, todo esto es lo que hay, no hay nada más. Entonces, bueno, eso es lo que, por eso te digo de que me ayudó a cambiar varios paradigmas, por decirlo de alguna manera, o por lo menos miedos, ¿no? Quizás eh, en el momento de que me enfrente a un aula, a una clase, y bueno, enfrentarme a todas estas situaciones en las que hay muchas dudas y muchas incertidumbres que tengo, y bueno, de a poco creo que, qué sé yo, no se va a lograr responder todo, pero seguramente este tramo apunta a eso, ¿no? A nuestra formación para formadores, para formar a futuro, mejor dicho. Cristian, que tenías la mano levantada, no la bajes. No, no, más que nada por lo que hablaban recién, creo que los docentes cada vez más hacen esa evaluación. A ver, es muy diferente un docente cuando yo iba a la secundaria en una escuela técnica que hoy cuando va mi hijo, o bueno, yo vengo de familia de docentes. Los tiempos que se toman, las nuevas cosas constructivistas que tratan de evaluar, no como se evaluaba antes, hasta el 6 o el 7 sirve y el otro no sirve, me parece que eso cambió mucho. Pero lo que pasa es que seguimos inmersos en un sistema que es de estandarización. A vos te piden calificar y por lo que yo veo, la manera de calificar que se encontró es eso. Y bueno, después habrá otras cuestiones que se trabajarán con psicopedagogos, cuando hay falta de conocimiento, o con la psicóloga social, pero el sistema en sí te pide. A ver, yo lo que siempre hablo con mi señora, que es la docente en la familia, es que la escuela, tal como hoy, la institución escolar atrasa, no sé, no te digo un siglo, pero atrasa muchísimo para las necesidades de los alumnos, más que nada. Con todos los cambios que hubo en la sociedad, la aceleración de tiempos, todo lo que nosotros vivimos hoy en día, la escuela atrasa muchísimo. Y por más que haya estas corrientes constructivistas y esto que habla Freire, las instituciones al último te piden evaluar de alguna manera. Y los docentes terminan evaluando una nota numérica que le pide. Yo estoy testigo que durante la pandemia, que fue un bardo a lo primero, a lo último les terminaron pidiendo, por más que nadie repetía o nadie, que evalúen. Había directivos que terminaban pidiendo que evalúen para saber cómo iban a arrancar el año próximo. Y capaz que no se fijaban tanto en las posibilidades de los alumnos, en las posibilidades de conexión, en las posibilidades de acompañamiento de las familias hacia los alumnos. Ellos pedían que evalúen. No sé si se entiende a lo que yo voy, que por más que los docentes muchas veces ponen todas las ganas y tratan de diferenciar a los alumnos, todos, a lo último las instituciones terminan pidiendo una evaluación estandarizada. Y por ahora creo que lo que se encontró es esa nota numérica, si sirve o no sirve. Creo que hasta que eso no cambie. En esto que vienen planteando a mí me surgen como varias cuestiones, ¿no? Esto que hablaban como, bueno, del posicionamiento docente. ¿Sí? El posicionamiento docente en la práctica educativa siempre está, ¿sí?, en la atención ahí en el escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros somos agentes, ¿sí? O sea, que somos como el último escalón de la concreción, ¿no?, curricular. Si tenemos a nivel nacional, jurisdiccional, institucional, y nosotros estamos para concretar el currículum, ¿no?, en el aula, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Muchas corrientes, o sea, históricamente en educación, ¿no?, se ha pensado el rol docente como un técnico, ¿sí? Un técnico que baja o aplica, ¿sí?, el currículum, ¿no? Y esa visión del rol docente como un técnico que baja y aplica el currículum, ¿sí?, borra de alguna manera, ¿no?, el saber docente, que es el que produce, ¿no? O sea, cuando uno piensa, ¿no?, en programar la enseñanza en su materia, por ejemplo, ¿no?, inevitablemente hay un currículum, sí, con ciertos contenidos, ¿no? Pero el docente con su criterio y a partir del conocimiento de esos sujetos a los que le va a enseñar en ese contexto, en esa institución, ¿sí? O sea, el marco institucional, ¿no?, donde se aplica el currículum, ¿no?, por decirlo así, hace que el docente, ¿sí?, tenga todo un marco de decisiones que tomar en torno a la programación, ¿no? O sea, en torno al contenido, a cómo trabajarlo, ¿sí?,
a la evaluación que va a hacer, ¿no? Porque sí, el sistema te pide finalmente una nota numérica, ¿sí? Pero en el medio, no sé si ustedes han leído en didáctica, que hay distintos modos de evaluar, ¿no? Una cosa es evaluar el aprendizaje, otra cosa es evaluar para el aprendizaje, y otra cosa es la evaluación como aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y eso depende mucho del posicionamiento, ¿no?, político que el docente tenga en relación a la práctica educativa, ¿sí? O sea, es compleja la práctica docente, ¿sí? Todo el tiempo estamos interpelándonos sobre, bueno, ¿qué vamos a hacer en esa situación educativa, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañar esos procesos de aprendizaje, ¿sí? O sea, yo digo esto como para que ustedes entiendan, ¿sí? Porque yo sé que circula mucho esto, ¿no? Como el docente el que aplica el currículum, ¿sí? O me baja el currículum, ¿sí? Bueno, hay ahí una política curricular a nivel nacional, a nivel jurisdiccional, que se da en torno a la materia que uno va a enseñar, pero después los docentes tenemos todo un marco de decisiones que tomar, ¿sí? Respecto de cómo llevar esos conocimientos, ¿sí?, al aula. ¿Sí? Y ahí está la complejidad de la docencia, como decía Cintia, como bueno, todos esos miedos que uno se pregunta, ¿no? Ahora no me pasa, pero al principio en el tramo quizás también por mi experiencia y demás, ¿no? Muchos alumnos, compañeros de ustedes decían como, bueno, pero yo lo que quiero es que nos den tips, ¿no? Esto muy de la subjetividad actual, tip para, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Tips para educación, cuando las realidades, ¿sí?, son muy complejas, ¿no? Si hay un tip para la educación es todo el tiempo formarse, ¿sí?, y tratar de leerlo más críticamente y desde la complejidad las situaciones educativas. Yo por eso, en esta materia, con el equipo, no yo sola, ¿no?, lo pensamos como esta propuesta de empezar a pensar, bueno, las múltiples variables que influyen, ¿no? Porque si bien a nosotros como desde la psicología nos interesa el sujeto, ¿sí?, del aprendizaje, bueno, pero no nos interesa cualquier sujeto, nos interesa ese sujeto en situación, ¿no? Y no es lo mismo, ¿sí?, un sujeto adolescente o adulto en la situación educativa que un niño, ¿no? Digo, cada nivel presenta su particularidad, ¿no? Y el contexto de pandemia, ¿sí? Yo por eso en el escrito trataba como de situar un poco esto. Estamos leyendo a Freire, ¿no? Estamos leyendo los elementos de la situación educativa que él empieza a ubicar y a pensar, ¿no? El docente como el lugar de aquel que enseña, el alumno como el lugar de aquel que va a aprender, ¿no? Pero a la vez, ¿no?, qué pasa en ese vínculo, cómo se alternan estas funciones, los objetos del conocimiento, el trabajo con el conocimiento, el espacio, el tiempo pedagógico, ¿sí?, la direccionalidad política de la educación. Esos son los que acabo de nombrar, son todos los elementos que Freire sitúa como de la situación educativa. Y es inevitable y es, mejor dicho, es necesario que nos preguntemos qué pasa con esos elementos, ¿sí?, de la situación educativa, cómo se interrelacionan hoy en este contexto, ¿no?, donde la educación es virtual, ¿no? Bueno, en algunos niveles están pudiendo regresar, nosotros todavía no, estamos terminando el cuatrimestre de la misma manera que lo empezamos y hace un año que estamos así. Pero hay otros niveles que están volviendo, ¿no?, en una alternancia de los grupos entre lo presencial y lo virtual. Entonces, ustedes ahí, ¿sí?, con el trabajo que vienen haciendo de las entrevistas, tienen mucho material para pensar, ¿no?, estos elementos de la situación educativa en la virtualidad, ¿sí? Digo, pensemos nuestra situación educativa, la de acá, la que estamos construyendo, ¿no? Desde un principio, ¿sí?, todos pensábamos que iba a ser virtual, ustedes anotaron, presencial, ustedes anotaron al tramo pensando que iban a cursar, que iban a compartir, quizás con muchas expectativas en relación, ¿no?, al intercambio y desde otro lado. Y sin embargo eso cambió, ¿no? Y hoy en día estamos construyendo un espacio-tiempo pedagógico que es muy distinto, ¿no? Y eso implica, ¿no?, repensar todo el tiempo lo que vamos a hacer, ¿no?, y cómo lo vamos a hacer. O sea, particularmente yo, digo, se me ocurrió armar tipo desarrollos más escritos para acompañar la lectura de la bibliografía, que ustedes la primera hora y media de clase puedan leer el material, trabajar alguna cuestión puntual en los grupos, y que este espacio tenga esta dinámica, ¿no?, como más de intercambio y demás.
Digo, es una propuesta, ¿sí? Habrá que ver si eso resulta o no resulta, ¿no? Uno planifica, ¿sí? Después las cosas a veces se dan de otra manera, entonces, no sé, en el grupo anterior no habían llegado a leer todo esto que yo les envié, a ver el video, y un compañero compartió la pantalla y vimos entre todos el video de la actividad que teníamos para intercambiar, ¿no? Y eso también, ¿no? Se da en la práctica. O sea, la planificación del docente lo que ayuda es a liberar la energía mental para lo que pueda surgir en las clases, ¿no? Digo, tratar de contemplar las múltiples variables y tener una idea y una estructuración, ¿no? Ayuda a liberar la energía mental y poder, si en el momento surgen, ¿no?, algunas particularidades y demás, ¿sí?, poder tomarlas. Silvia, me parece que es un poco como lo que decía al principio el escrito, ¿no? Esta diferencia entre la teoría y después lo que pase. Mientras nosotros en el grupo compartíamos un poco los elementos de la situación educativa con los videos, yo como que pensaba que era muy fácil situar los elementos de las tres partes del relato de la charla TED, era fácil identificarlos. Capaz que lo que me cuesta visualizar es cómo esa dinámica se lleva adelante o cómo se va dando, cómo esos elementos se van entrelazando. Es como que es fácil saber el qué y tener en claro como los ítems, y el cómo también me parece como que va a ser parte de la experiencia. Como que escenarios posibles e imaginados podemos plantearnos un montón. No sé quién decía, bueno, pero si nos encontramos con docentes. Por eso muchas de las devoluciones de las entrevistas, ¿no?, les pedía como que profundicen en eso. ¿Y cómo se organizaron? ¿No? ¿Qué están haciendo para llevar adelante esos procesos de aprendizaje? ¿Sí? Incluso, ¿no?, algunos han hecho entrevistas a personas que vienen formándose en la virtualidad hace mucho tiempo, ¿no? Entonces la visión que tiene ese sujeto de la educación virtual es totalmente distinta, ¿no?, a una persona que de repente la virtualidad le tocó, como nos tocó a muchos, ¿no?, de una manera un poco inevitable, ¿no?, obligatoria por el contexto, ¿no? Porque la organización de los espacios que estaban pensados en la virtualidad ya tienen cierta trayectoria, cierta organización. Pero salir a organizar, ¿sí?, las clases que estaban pensadas para la presencialidad en la virtualidad, ¿no?, implica repensar todos estos elementos de la situación educativa. Julieta, perdón, estabas hablando y ya me enganché otra vez. Agarraste el micrófono. Creo que no me acuerdo lo que estaba diciendo. Porque venía pensando mientras los escuchaba y como que iba hilando. Esto es lo que decía el texto y lo que me había generado esto de las charlas y esta ansiedad como del imaginario de esos escenarios posibles, nosotros como formándonos. También pienso que, somos 30 personas, 29 personas que se están formando, y bueno, cada uno vamos a estar en algún lugar, y desde nuestra mirada quizás seguramente nos encontremos con personas con compañeros que no hagan esto que decía Alejandra, ¿no?, una introspección, o que su forma de planeamiento de las clases sea, se pueda modificar y se pueda trabajar. Creo que también va como en la postura que estamos construyendo a lo largo de este tramo, con esta forma de empezar a ver las clases, y con esta forma que vamos a construir, y que capaz que ayudamos a otros docentes a que puedan tener esa visión, o nutrirnos de su propia visión. Es como que es tan amplio también el campo y las situaciones, que no lo vamos a saber. Un poquito porque creo que no me deben escuchar nada. Claro. Yo te escuché bien, ¿eh? Yo te escuché bien. Sí, se te escucha, se te escucha.
Pero bueno, pensando esto, ¿no? Como, bueno, lo claro de la teoría, lo claro de cómo encarar la docencia, de qué visión tenemos que tener como docentes, de las dinámicas, y después como la gama de posibilidades que se van a poder dar. Es como que tampoco creo que vamos a estar buscando ese Brian al que cambiarle radicalmente la vida, o esa Alicia, pero me parece que es como que en el trabajo mismo se va a ir generando como esto. Creo, espero y calculo que también la formación apunta a eso. Y no vamos a hacer ni Martín ni Alicia, eso seguro. Sí, es la formación y la elasticidad que tenga cada uno como docente para ir trabajando con todos los grupos de diferente manera y escuchar lo que propone el grupo, me parece. Exacto. Aparte hay que aprender a aplicar las cosas que uno aprende, porque uno puede entender muy bien la teoría, pero después hay que aplicarla en práctica. Ese es el momento de la verdad, digamos. Uno tiene que estar parado enfrente de la clase y a la hora de hacer las cosas tiene que hacerlo con conciencia, y nos puede salir mal a veces. Por eso tenemos que preparar y estar dispuestos a cambiar y hacer las cosas con lógica y dispuestos a ayudar y a entender contra quién estamos enfrente, digamos. Claro, en términos de Freire, ¿no? De Pichón, como esto de, bueno, cómo nos apropiamos instrumentalmente, ¿sí? De ciertas cuestiones del conocimiento más teórico, ¿no? Para operar en la realidad, ¿sí? Porque la práctica docente es justamente eso, ¿sí? Una intervención, ¿no? Una práctica, ¿sí? Que opera en la realidad, ¿no? Y de ahí los instrumentos a los que se apunta a generar, las herramientas que se apuntan a generar en la formación. Y respecto de la charla TED, ya que Julieta la trajo, ¿qué les pareció? ¿Cómo pudieron ir pensando esos elementos en relación a esas situaciones? Yo tomé el video, digo, porque me parecía como que estaban recortadas, ¿no? Las situaciones educativas, que es un poco lo que ustedes van a ir generando en cada uno de sus ensayos, como recortar ciertas cuestiones de esa situación para pensarla, ¿no? Pudieron, Aye dice que no la pudo ver aún. Hay muchos que no la pudieron ver, ¿quieren que la miremos y la compartamos? Yo por suerte pude verlo. Sí, y yo no la pude ver. Me gustaría. Yo no la vi tampoco. Sí, lo vimos y nos juntamos en grupo para debatir acerca de lo que habíamos visto. Y ayer estuvimos hasta la 1 de la mañana. Yo la verdad que el tiempo no me dio, porque como fue tan rápido, no lo pude ver. Por eso la miro a los ojos. Bueno, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Cómo era esto? Acá. Esperen que tengo mucho lío en el escritorio del... ¿Sabes qué sentí cuando... ¿Qué sentiste? Cuando recibimos todo esto y lo empezamos a trabajar con las chicas, digo, esto es como el cambio que se les pasó a los maestros, de que en vez de 3 horas presenciales de clase, iban a tener 4. Y tuvieron que en el término de 2 días readecuar todas las estructuras ahora para la presencialidad. Eso sentí. Sí, es que hay que readecuarse, totalmente. En esto que yo decía de pensar, ¿no? Otra vez y repensar ese espacio-tiempo pedagógico, porque uno tenía las propuestas armadas, ¿no? En relación a ciertos espacios y ciertos tiempos en la presencialidad, y en la virtualidad, bueno, son otros también, ¿no? Sí, y había que notificar a los padres, había que hacer muchas cosas en tiempo récord. Digamos, habían estado mucho tiempo quietos, ¿no? En este sentido. Y de repente habían armado toda una estructura, un protocolo,
para 3 horas y media, pensando en lo que era mejor para los chicos y qué sé yo, y ahora tenían que reorganizar todos los cronogramas, las didácticas, los programas, digamos. Sí. Era... Tenemos, y en eso estamos. Después también les puedo compartir, si quieren, un podcast de Axel Rivas, que es el que propuso esta cuestión de las burbujas para el nivel primario y secundario, la alternancia de los grupos una vez por semana cada grupo, ¿sí? Me parece que les puede aportar como para pensar un poco cómo se está dando toda esta reorganización, ¿no?, de lo educativo y de los elementos. Creo que tenían 2 opciones, ¿no? Una era semana por medio y la otra era una semana, lunes, miércoles y viernes un grupo, y martes y jueves otro, y a la semana siguiente al revés, el que había tenido lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, y el de martes y jueves. Eso depende de cada institución, ¿no?, y de cada organización, en esto de pensar, ¿no?, las particularidades del contexto, de los sujetos con los que se trabaja, ¿no? Exacto. Hay algunos lineamientos a nivel provincial, pero después a nivel más institucional se reorganizan de distintas maneras. Claro. ¿Todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. le pongo play y miramos y después retomamos, ¿sí? Dale. Perdón, ¿escuchan? El audio del video, digo. Todavía no. A ver. Tenés que compartir el video con sonido, si no, no va a estar el sonido. Ajá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se hace? Dejar de compartir y volver a compartir, y antes de compartir hay un tilde que dice compartir un sonido o algo así. Dejo de compartir, pongo finalizar. Ah, no, eso es para la reunión. Bueno. Dejar de compartir. Compartir sonido, lo encontré. Ahí está. A ver ahora, díganme, ¿eh? Estábamos ante una posible guerra. Bien. ¿Listo? Yo era el ministro de Trabajo. Ahí va otra vez. Estábamos ante una posible guerra. Era 1993. Estábamos ante una posible guerra. Yo era el ministro de Trabajo de la Argentina. Recuerdo largas horas de reunión con el presidente, con el resto del gabinete, pensando qué políticas articular para sacar al país adelante, para mantenerlo en paz. Mi desafío como ministro de Trabajo era mantener el nivel de desempleo lo más bajo posible. Me reuní con sindicatos, me reuní con empresas. Fue muy duro. Fue muy difícil, pero lo logramos. Esta es una foto de mi paso por el gobierno. Acá está tu ministro de Trabajo. En 1993 yo tenía solo 15 años. Y esta experiencia se la debo a Hernán, mi profesor de educación cívica de tercer año del secundario. Hernán tuvo un efecto transformador en mí. Cuando él daba clases, yo sentía que me hablaba y estoy seguro que todos sentíamos lo mismo. Me acuerdo de Hernán, sus preguntas, cómo nos hacía pensar, pero sobre todo al tipo cuando hablaba le brillaban los ojos. El premio por haber mantenido al país estable, en calma, fue ir a comer afuera un día a la noche. Yo no lo podía creer. Le tuve que pedir permiso a mamá. El ministro de Trabajo le tuvo que pedir permiso a su madre para salir hasta tan tarde. Esas pizzas no me las voy a olvidar jamás. Hablamos del colegio, hablamos de las materias, pero también hablamos de los desafíos que teníamos por delante y cómo abrazarlos. Fue la primera vez que alguien me habló del trabajo, de la facultad. Algo que hasta ese momento no estaba en mí, de pronto apareció y sentí muchas ganas de vivirlo. Estoy seguro que todos tuvimos un profesor que nos dejó una marca, que siendo igual a otros, no lo fue. Cierren los ojos.
un segundo. Acuérdense de ese profesor, de esa profesora. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué te decía? ¿Cómo te hizo sentir? Ábranlos. Por haber tenido a Hernán como profesor, fue creciendo en mí la necesidad de hacerme cargo de la realidad que veía mientras crecía. Y me di cuenta de que uno no merece las oportunidades, que uno no merece las enormes oportunidades que tenemos en la vida si no es capaz de luchar para que otros también las tengan. Yo a eso le llamo educación. Y entonces, con esa convicción, con esas ganas, hace 6 años, con un grupo de amigos, desarrollamos Enseñar por Argentina. Es un movimiento donde jóvenes profesionales enseñan por 2 años en las escuelas con más necesidades. Ellos son abogados, ingenieros, economistas, este año hasta un licenciado en biotecnología, a quienes elegimos por sus excelentes notas en la universidad, por su desempeño académico, pero también y sobre todo por su capacidad para motivar, para liderar. Queremos sumar mucho talento y pasión a la educación. En estos años que llevo caminando la educación, me di cuenta de que hay algunas características comunes que hacen a estas personas especiales, como Hernán, como los profesores en los que pensamos recién. ¿Pero cuáles son? ¿Qué los distingue verdaderamente? Obviamente el compromiso, pero el compromiso hoy ya no alcanza, es el piso sobre el cual construir. Los distingue su sentido de posibilidad, donde todos los chicos pueden aprender, es incuestionable. Y los distingue su sentido de urgencia, donde cada minuto cuenta, también es incuestionable. Vero enseña en una escuela en San Fernando, en el último año. Tiene una alumna que se llama Alicia. Alicia es no vidente. A pesar de tener una maestra integradora que la acompaña y la ayuda, no logra seguir el ritmo del resto de sus compañeros. Vero hace un enorme esfuerzo para planificar y adaptar sus clases, pero se da cuenta que no sabe si Alicia aprende o no. Entre otras cosas, el proceso de corrección tarda mucho en volver a ella. Y un día piensa, dice, el problema no es de Alicia, el problema es mío. Soy yo la que no puedo leer lo que Alicia escribe y produce en braille. Entonces, con la ayuda de los largos viajes de ida y vuelta a la escuela todos los días y una aplicación que se bajó en su teléfono celular, en 3 semanas aprendió braille razonablemente bien. Y ella me cuenta que volvía durante esas 3 semanas todos los días a su casa y agarraba los trabajos que tenía de Alicia y los corregía e iba aprendiendo. Y se daba cuenta cuánto mejor trabajo iba a poder hacer ella con Alicia una vez que avanzara un poco más. Y esas 3 semanas pasaron rápido hasta que llegó un día donde ella se sintió segura. Y cuando había terminado la clase y todos tenían que devolver sus trabajos, la miró a Alicia y le dijo, hoy tu trabajo te lo corrijo yo. Se hizo un gran silencio en el aula. En 12 años era la primera vez que Alicia escuchaba esas palabras. La emoción que sintió Alicia en ese momento yo no se las puedo describir en palabras. Ella les contó al resto de los chicos qué había pensado, cómo había aprendido y cómo eso estaba seguro iba a hacer que Alicia y en definitiva todo el resto del grupo avanzara. Y pasó algo que ni Alicia, ni Vero, ni nadie esperaba. Saber braille se volvió algo cool en el grupo. Y adivinen quién estaba ahí enseñando, quién era la maestra, quién se volvió verdaderamente especial. Alicia. Entonces, eso tuvo un gran impacto en ella y en el resto de sus compañeros. Esta historia a mí me enseña que no hay imposibles en educación. Hay urgencias, hay que animarnos a abrazarlas. Pero hay otro par de características que hacen a estas personas verdaderamente especiales. Y es la capacidad de potenciar. Potenciar es animarnos como profesores a dar ese paso adelante, a ser modelos de los chicos, con todo lo que eso implica. Y al mismo tiempo la capacidad de inspirar, que significa saber cuándo salir del centro. Y darles todas las herramientas a ellos para que ellos sean los protagonistas de sus sueños. Martín Pincho enseña en una escuela nocturna en Villa Soldati.
tiene un alumno que se llama Brian. Brian tiene 16 años. No está muy comprometido con su educación. No va, llega tarde, ya repitió un año. En un momento, Tincho le dice, Brian, hasta acá llegamos. Tenemos que hacer algo juntos. Te propongo que vengamos los dos, 1 hora y media, antes de cada clase. Yo te voy a enseñar solo a vos. Y en 2 meses vamos a preparar un examen extra, un examen bonus. Y vamos a sacar esta materia adelante, juntos. Brian no entendió mucho de lo que estaban hablando, pero como confiaba en su profesor, le dijo que sí. Y trabajaron muy duro durante esos 2 meses. Muy duro. Y llegó el día del examen. Y Brian no apareció. Y la clase siguiente, Brian tampoco apareció. Solo la tercera clase, un viernes, Brian entra al aula sin decir nada, se acerca a Tincho y le dice, profe, estuve preso. Vos sabés, profe, que yo a veces salgo de gira. Salir de gira es salir a robar. Salimos con mi primo y mi amigo y teníamos apuntada una farmacia y nos agarraron, profe, y nos recagaron a palos. Estuve preso hasta el miércoles y por eso no pude venir. Entonces, Tincho lo primero que le dijo es, está muy mal lo que estás haciendo. ¿Por qué? Sustento, profe, unos mangos para llevar a casa. Y Tincho le dijo, estoy muy desilusionado. Todo lo que pusimos acá. Pero estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Si vos estás dispuesto a darte otra oportunidad. Y no estaban hablando del examen. Y prepararon 2 semanas más ese examen, le dieron duro de vuelta. Y el día del examen, Brian llegó más temprano que nadie. Y entró al aula. Y Tincho me cuenta que se dio cuenta que hay algo que no estaba bien. Porque Brian entró como pálido, como temblando. Y sin poderle decir nada, lo abrazó. Y casi llorando, le dijo 3 palabras. Profe, gracias. Porque yo estoy acá, pero el viernes pasado fue mi cumpleaños. Y mi primo y mi amigo me vinieron a buscar. Porque teníamos que volver. En los códigos del barrio, cuando salís a robar y no robás, tenés que volver. Y como era mi cumpleaños, lo que sacamos, me lo quedaba todo yo. Y yo me acordé de usted, profe. Me acordé del costo-beneficio. Me acordé que usted me dijo que había que agarrar una hoja, trazarla al medio y poner de un lado lo que yo sacaba cada vez que salía de gira, que eran 2.000 pesos. Y por otro lado, tenía que poner cuánto valía mi vieja. Tenía que poner cuánto valía 25, 30 años trabajando, porque, profe, yo tengo amigos míos que trabajan, que ya tienen 16, 17 años y ganan 6.000, 7.000 pesos. Y, profe, me acordé que usted me dijo que pregunte cuánto vale mi vida. Y me acuerdo de ese ejercicio que hicimos y yo anoté ese número. Entonces volví a usted y les dije que no, que me quedaba piola con mi vieja, festejando el cumpleaños. Y los chicos salieron. Y a mi amigo lo mataron, profe. Y mi primo está ahí luchando por su vida y yo estoy acá. Y lo único que quiero es dar ese examen y que me vaya bien. Y quiero pasar el año y quiero tener la vida que usted me dijo que yo podía tener. Una vida feliz, una vida que yo me merezco. Esta historia a mí me dice que no una charla, pero sí una persona te pueden cambiar la vida, te pueden dejar una marca. Y admiro la capacidad de Tincho para haber potenciado e inspirado la historia de Brian. Y no puedo esperar a ver a Brian en 5, en 10, en 20 años y ver en la persona en la que se convirtió. Cuando estas características se dan, estos casos se multiplican. Enseñar por Argentina puede ser un canal para que muchos chicos como Brian, como Alicia, se encuentren con profesores que le dejen una marca grosa en la vida. Y puede ser un lugar donde profesoras con mucha experiencia, con mucho olor a aula, con mucho conocimiento de los chicos, inspiren y a la vez se vean inspirados por los más jóvenes. Pero sobre todo puede ser un lugar
donde creemos liderazgos que trabajen en red y que a partir de estas experiencias se comprometan de por vida con las injusticias que hoy afectan a los chicos que más nos necesitan. Hace un tiempo, Fernando, un director de una escuela en el Bajo Bulón donde trabajamos, me dijo: Oscar, ¿sabés qué es lo que más me impresiona de Teli? Teli es una profe de enseñar por Argentina. Yo pensé que me iba a decir cómo Teli planificaba las clases, que lo hacía muy bien, cómo llevaba actividades innovadoras al aula, cómo conocía a cada uno de los chicos con los que compartía todos los días. Pero no, me dijo algo que yo no esperaba, o tal vez sí. Me dijo: lo que más me impresiona de Teli es que cuando ella da clases, le brillan los ojos. Inmediatamente me acordé de Hernán, mi profesor de educación cívica del colegio, y me di cuenta que la educación, esa educación, transforma. Gracias. ¿Lo pudieron ver todos? ¿Escucharon bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ¿pudieron situar las tres situaciones? ¿Qué podemos pensar, ¿no?, en relación a esto, a esas tres situaciones, ¿no? Y cómo interactuaron ahí esos elementos, ¿no?, en esas situaciones. Quizás, no sé, si quiere el grupo de Alejandra, que dijo que estuvo trabajando hasta la 1 de la mañana, pueda comentar si tomó alguna situación en particular. Digo, yo había propuesto que cada grupo tome la que quisiera, ¿no? No hacía falta las tres, que todos, sino que podamos intercambiar, entonces a partir de ahí. Sí, tomamos un solo caso, el caso de Martín, de Tincho y Brian. ¿Verdad? Porque estoy buscando lo que trabajamos para no... No la dejen sola. ¿Dónde está el grupo? Acá, acá está. Somos unas ídolas, trabajamos todas un montón. Pero Ale es nuestra voz. Ah, está bien. No, la voz es la tuya, ¿no?, que sos locutora. La mía, voz de pito, no es la voz del grupo. Bueno, el primer punto hablaba de los elementos de la situación educativa, ¿sí? Nosotros identificamos al alumno como el educando, que es Brian, el educador es Martín, el espacio pedagógico es en la escuela, en el aula, el tiempo pedagógico es, nosotros pusimos el tiempo extra que agrega el profesor para trabajar junto con el alumno en la materia, ¿no?, de forma particular. Esos son los cuatro elementos que identificamos, pero ahora me di cuenta que me faltaron un par más: situación educativa y había otro más. La situación educativa está compuesta por esos elementos, digamos, ¿no? Claro. El objeto cognoscente. ¿Y qué más era? El tiempo y la direccionalidad política. La direccionalidad política. Bueno, sí, nos faltaron esos. Y más allá, digo, de situar, ¿no? Ustedes fueron situando, ¿no?, como los elementos, ¿no? Y también podemos profundizar en caracterizar esos elementos de esa situación educativa, ¿no? Bueno, el docente, bueno, ¿qué enseñaba, ¿no? ¿Qué estrategias propone, ¿no? Digo, ahí entran a jugar, ¿no?, como empezar a pensar esas variables, ¿sí?, cada una en su particularidad y cómo interactúan, ¿no? Claro. Brian como el elemento, ¿no?, que está por aprender, pero tiene 16 años, ¿no? Es un sujeto con ciertas características. Exacto. Particulares. El educador ve en sus clases la falta de curiosidad del alumno y le llama mucho la atención porque se refleja en su conducta, ¿no?, en el interés del alumno. Empieza a faltar, no viene.
está ausente en las clases a pesar de estar presente. Entonces el educador aprovecha en forma eficiente y eficaz el tiempo áulico, extracurricular y el espacio pedagógico que la entidad, la escuela, le provee. Entonces, el docente creó una relación de confianza, nosotros planteamos eso como característica también. El alumno. Involucrar al estudiante en la construcción y reconstrucción de saberes, como que lo hizo parte, que de eso también habla Freire, cuando lo podía repasar, habla de que lo hace parte del proceso al alumno. Y después, no sé qué pasa. Digamos que el docente ahí hizo una lectura, ¿no? Sí, perdón. Nosotros creemos que la interacción se hace en forma dialógica, dialéctica, y fue vertical y horizontal. Y también algo que yo quería acotar algo ahí que vimos ahí, que lo que hizo Martín también lo hizo hacer parte de sus decisiones, porque Martín, por lo que veo, por lo que escuché ahí, no es que intervino diciéndole, vos no tenés que hacer esto y no. Él le mostró qué estaba ganando y qué perdía al hacer algo. O sea, por lo que cuenta. Entonces, le dio a mostrarse que, o sea, le dijo que estaba mal, pero de una forma correcta. Y aparte tampoco lo excluyó socialmente, sino que le mostró que él sí confiaba en él y que creía que, porque mucha gente hoy en Argentina, lamentablemente muchos de los chicos que están así en escuelas precarias o chicos que salen a robar, pasa que nadie confía en ellos y ellos mismos no creen en ellos y creen que no van a llegar a nada. Entonces, demostrarle la confianza y llevarlos a demostrarles que ellos pueden hacer algo más, creo que abrió todo ese espacio, digamos, a esas posibilidades. Le presentó las opciones que tenía, no es que le tachó ninguna o lo movió para el lado que podemos entender como que es correcto, le dio las opciones y que él sea consciente como de esas decisiones. Me parece que ahí es como que está la dinámica esto de la construcción de qué de la está en juego subjetividad. y qué vida querés también, digamos, le puso un juego y qué podía ganar y qué podía perder en cada opción que tenía él. Y fíjense, ¿no?, que en esa situación lo que enseña, ¿no?, es algo más que el objeto de conocimiento que podemos pensar, ¿no?, de lo que tiene que enseñar un docente de matemáticas, ¿no? Digo, en esa situación, ¿no?, hay algo más que también se enseña, ¿sí? Esto está bueno para tenerlo en cuenta en esto de que uno puede planificar y pensar ciertas prácticas educativas, ¿no?, de enseñanza, y siempre hay algo más, ¿no? Y ahí podemos también pensar esto de la direccionalidad política, ¿no? En el sentido de, bueno, proponerle, ¿sí?, algo, ¿no?, Lo que que pasa le es que le pueda enseña aportar algo en el que sentido... incluso a veces uno como padre no llega a enseñar, que es a elegir y hacerse cargo de las elecciones, ¿no? Él le plantea un escenario, además le da más de una oportunidad, no es que en la primera oportunidad le dice, no, desaprobaste porque no viniste, lo escucha, le explica las opciones que tiene y la persona elige por sí misma y elige bien. O sea, se da cuenta que su elección fue la correcta. Entonces, al enseñarle a elegir y no imponerle algo, no solo les enseñó algo para el colegio, sino que les enseñó algo para la vida, ¿no? Hacerse cargo de las propias elecciones. Virginia, pero fíjate que para elegir primero tenés que saber qué opciones tenés, o tenés que tener por eso, opciones, por eso, ¿no? él Y le quizás planteó, en esto del docente darle tantas claro, oportunidades, ¿no?, sí, le presenta sí. que, bueno, que hay, ¿no?, opciones. Sí, porque también independientemente del contexto del que venga, juntos tomar una decisión, no es que él le dijo, bueno, tengo que evaluar. No, te voy a ayudar porque yo quiero ayudarte, venite 1h30 antes. Eso lo consensuaron de común acuerdo, se pusieron de acuerdo, como quien dice, sintonizaron las interfaces. Creo que lo principal fue la apertura del docente en sí, o sea, mejor dicho, Claro. porque el alumno habitualmente, o creo yo, como uno, si pensáramos de chicos, no se nos ocurriría a mí que el docente va a estar dispuesto a la hora que yo necesito, 1 hora antes, venir a explicarme. ¿Quién se le ocurre? Eso tiene que estar el docente y la predisposición. O sea, por ejemplo, ahí el alumno se ofreció y aceptó el contrato porque el profesor mismo estaba predispuesto a darle esa mano a él, digamos, en ese sentido. Pero
Más allá de un consensuado, o sea, nosotros como docentes también podemos ofrecerlo, como nos pueden decir que no los chicos, porque pueden hacer, capaz nosotros con un alumno que trabaja y nos dice que a esa hora está trabajando y que no puede ir al aula, por ejemplo. Y nosotros estamos ahí en darle oportunidades o buscarle la forma de poder alcanzarle también. Puede pasar cualquier cosa en un aula, digamos, con los alumnos. No, y estar atentos también, perdón, estar atentos en ese ámbito de la situación educativa y esto que hablábamos hace un rato. Uno dice, ¿y pero cómo puede ser? No todos los que son docentes, hay docentes hace 20 años que no pasaron por el tramo pedagógico. El tramo pedagógico, creo que coincidimos todos, en que te abre la cabeza, en que podés incorporar un montón de conocimientos y es muy reflexivo también sobre uno mismo, sobre el paso de uno por la secundaria, por la universidad, etcétera, y cómo se va a parar uno frente a un alumnado en el futuro. Y con que haya uno que haga la diferencia y que pueda ser referente en los chicos, o sea, con que nosotros 30 después nos repartimos, o sea, no es necesario que los 18 docentes de todas las áreas tengan el mismo nivel de compromiso, con que haya uno que haga la diferencia, y bueno, creo que vamos por el buen camino también, y eso es un poco también a lo que apunta la charla. Digamos, no todos los docentes van a tener el mismo nivel de compromiso, muchos van a decir, bueno, yo doy mis temas, el que aprueba, aprueba, el que no, pero si uno como docente puede detectar estas áreas de riesgo, alumnos que llegan tarde o que están pasando por un problema personal y puede apuntalarlos y ayudarlos, creo que también es marcar la diferencia y también marcar la diferencia en el futuro del alumno. O a veces todos los docentes tampoco conectan con todos los alumnos, porque uno capaz puede estar predispuesto. Ni el alumno con el docente. Exactamente, capaz el alumno no le caes bien y por más que vos estés re predispuesto y no te quiere dar, y capaz con otro docente se lleva re bien y hace otro tipo de actitud que la tuya y puede pasar, ¿no? En el aula es así. Todo depende también del feeling en ese momento, es muy variable. Sí, fíjense en esto que están situando, ¿no? Y en la situación de Alicia también, ¿no? Hay un gesto ahí de la docente, digo, a partir de, podemos pensar de esa conciencia de inacabamiento que plantea Freire, ¿no? Bueno, yo tengo una alumna que es no vidente, ¿no? Evidentemente, esta chica, ¿no? Alicia, la estudiante, no tenía un problema de aprender. ¿Se cortó? Se cortó, ¿no? ¿Profe? Sí, pero la profe. Cortó bueno. Sí, ¿no? Ahora sí, podemos regular papeles. Ahora estamos... Ella se tiene que reconectar o algo le pasó, no sé. Pero... Sí, tiene que volver ella. Conectados? Si ella es la anfitriona. ¿A qué hora termina? Se desconecta el anfitrión, se reparte otro anfitrión. Se le habrá tildado, pero seguirá conectada, pero se le habrá tildado tal vez. Bueno, no sé qué habrá pasado. No, cuando, igual se termina en un minuto. Si no, o sea, me parece que nos tenemos que bajar y subirnos de nuevo. Sí, por las dudas, por si quiere hablar un poco más. Un minuto 35. Dice que Sol Medina es la hospedadora ahora. Sí, porque como se va uno, creo que queda uno siempre como administrador. Sí, cuando se va, el siguiente que estaba conectado es el que es el administrador. Claro. El primero que se conecta. Que no sé quién es. A ver, vamos a ver quién es de paso. No, si no cerrémoslo y abrimos de nuevo. Dale, ¿Nos vamos? Sí. Ana es la administradora. Salimos y volvemos a entrar. Siempre la educación virtual es esto de que tenés planificado, ¿no? Algo y se te cae internet. Digo, ¿qué hago? Sí. Ya les estaba mandando un mail por el celular con los datos. Y el hombre había hecho así. Bien. Silvia. Bueno, ¿qué? ¿Se te cortó la luz? No se cortó la luz. No, creo que no sé. Yo acá no necesito luz porque hay mucha... O sea, no tengo ninguna luz prendida, pero... Algo así necesitaba la luz para la compu, no sé. Ya volvió. Bueno. Se había desenganchado. Acá está la ficha de Valentín. De Fausto no tengo ficha. Cristian, ¿tenés el micrófono abierto? Bueno, esto que le decía, ¿no? Como en las dos situaciones, como también esto del gesto del docente, ¿no? Y particularmente en Alicia podemos situar como esa conciencia de inacabamiento y decir, bueno, ¿qué hago yo para generar la herramienta, ¿no? Que permita
la accesibilidad de Alicia, ¿no?, al conocimiento y entablar otra relación, ¿no? Y cómo eso también transformó la relación incluso grupal, ¿no? Yo quería acotar algo, si puede ser, Sí, contar Sol. algo que yo estoy acá, no tengo cámara, soy Sol. Algo que le pasó a mi mamá hace mucho, ella es docente, ya jubilada, y cuando estaba por, ella siempre dio primer y segundo grado de primer ciclo, y cuando estaba por iniciar las clases le comentaron que iba a tener un nene con autismo, y bueno, ella no sabía cómo pararse frente al nene, cómo explicarle y demás cuestiones, y bueno, mi hermana es psicopedagoga, y lo primero que hizo fue ir con mi hermana y decirle, explícame cómo puedo hacer, dame material para leer. Bueno, a mi mamá más allá le encanta informarse y leer lo que sea, pero bueno, se sentó con los apuntes de mi hermana y se puso a leer un montón para informarse, porque ella no tenía idea de cómo hacer, y bueno, le sirvió un montón. Así que bueno, con la ayuda de mi hermana y un poco lo que fue el material de lectura que ella le dio, pudo como avanzar bastante con ese alumno. Sí, incluso piensen en esto, ¿no? Que de repente si tenemos un alumno con determinada condición, ¿no?, en el aula, ¿no?, está bueno recurrir a leer y informarse, ¿no?, y saber de qué se trata eso, ¿sí? Pero, ¿sí?, eso no nos va a dar la herramienta para seguro, el encuentro con el otro, ¿no? Nos va a dar seguro. ciertas herramientas, ¿no? Lo tomo pero como después, un inicio, ¿sí?, ¿no? Como que querer generar, eso ya como punto de partida me parece súper bueno, y bueno, después, obviamente, la práctica es otra cuestión. Bueno, pero si ya recurrís, ¿no?, Claro. a investigar acerca de, es Seguro. que hay una Ya disponibilidad, está ¿no?, bueno. para ese Sí, encuentro. Tal cual. Bueno, bien. Estamos ahí casi cerca de la hora, ¿sí? A las 4 tenemos la reunión con didáctica. Sí, por eso. Bueno, yo les mandé las cuestiones más formales respecto de la entrega, ¿sí? Que tienen que ver más que nada para organizarnos y compartir más o menos todos una misma organización, ¿no?, en el trabajo, ¿sí?, con respecto a las pautas formales. También ahí puse algunas cuestiones bueno, para citar y que los pueda orientar, ¿no?, de qué modo citar, ¿sí?, que a veces encontré eso también en los trabajos, que quizás hay personas que no están tan habituadas a hacer ese tipo de trabajo, entonces, bueno, di algunas orientaciones respecto de las citas y demás, como para que se vayan organizando, ¿sí? También les puse ahí un poco los criterios de evaluación, ¿sí?, lo que se espera, que tiene que ver con esto que venimos trabajando, ¿no? Poder pensar, ¿sí?, esas herramientas, esos conceptos teóricos de una manera que nos permita operar, ¿sí?, sobre la práctica. En este caso, no vamos a operar fehacientemente, ¿sí?, sino que vamos a hipotetizar, bueno, ¿qué haríamos ahí nosotros como docentes, ¿no? ¿Qué elementos, qué va de una situación educativa tomaríamos, ¿no?, y cambiaríamos, o no, quizás en alguna situación se dé que no, y bueno, lo fundamentan y ponen ahí que esa situación educativa va en la vía del aprendizaje significativo y el desarrollo del sujeto, digo, eso mientras lo fundamenten, está perfecto. Después también los invito a que si hay otros elementos, o sea, hay otros conceptos, otros elementos que ustedes vienen trabajando en otras materias y les aporta para pensar la situación educativa, yo no tengo ningún problema, me parece que enriquece, ¿sí?, y ayuda a salir de esta visión, ¿no? Bueno, es psicología, no podemos pensar algo de didáctica, no sé, en el otro grupo trajeron la noción de las trayectorias educativas de Terici, que calculo que ustedes también la habrán estado trabajando en didáctica, ¿no? Y me parece que es un concepto y una cuestión que aporta, ¿sí? Si estamos pensando en situaciones educativas y a los sujetos en situaciones educativas, las trayectorias, ¿sí?, son también parte, ¿no? Son parte de eso. Así que No, Silvia, eso en líneas generales respecto de las cuestiones formales, sí. No, también una pregunta muy general del trabajo. Nosotros el desarrollo de la tesis tiene que ser como nosotros, docentes, frente a ese alumno, ¿no? O el entrevistado sería el alumno, nosotros docentes, y las propuestas serían como en primera persona. Claro. A eso apunta. Claro, digo,
ustedes van a realizar, ¿no?, como un análisis de cómo interactúan los distintos elementos de la situación educativa, teniendo en cuenta ese sujeto, su momento vital, la motivación, los conocimientos previos, ¿no?, cómo se relacionan ahí. Siempre en base a ese análisis seguramente va a decantar alguna cuestión, ¿no?, que a ustedes digan, bueno, esto como docente nos parece que se podría trabajar en tal sentido, ¿no? Bien. Acá hay algo que si lo modificamos y lo hacemos de tal manera, el aprendizaje se va a dar de tal o cual otra manera, ¿sí? En ese sentido, digo, que sea como concreto. Algunos hicieron como ese ejercicio, y yo traté de situarlos un poco más, y otros quizás lo tengan que ir elaborando a partir de la clase de hoy, que es la idea, ¿sí? Pero sí, tengan en cuenta que la propuesta tiene que ser como concreta de esa situación, ¿sí? Después, si ustedes quieren hacer alguna reflexión más macro a nivel país, a nivel contextual y demás, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Que la sumen también. ¿Sí? Siempre Después, en torno a los apuntes de Freire y con respecto a la articulación, o sea, tomar como elementos de la articulación. Sí, 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 de lo que ya vienen trabajando, ¿sí? Sí. Eso respecto, o sea, con las cuestiones. ¿Cómo? Sumarle Freire a lo que ya venimos trabajando. Claro, es contextual, o sea, contextualizar ahí que lo que están pensando es la situación educativa y los otros aportes les hacen para pensar al sujeto, ¿sí? Y esa interacción de las variables. Eso respecto de las cuestiones generales, ¿sí? Del trabajo. Ahora, si a partir de la devolución algún grupo tiene alguna duda como bien puntual de algo que yo les puse ahí como comentario y demás, me escribe por mail y tratamos de resolverlo así, y si no, generamos algún espacio de 10-20 minutos de Zoom con el grupo particular que lo vaya necesitando, ¿sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, De acuerdo. y algo que, perdón, ya los dejo ir, ¿sí? Igual en el desarrollo escrito me anticipé bueno, nada, quizás a muchos no los vuelvo a ver, les mande la devolución del trabajo final, a los que un poquito nos vamos a ver como la instancia de final, ¿sí? Que básicamente seguramente va a tener que ver con charlar del trabajo y empezar a situar, porque a veces no todas las personas podemos evaluar de la misma manera, y hay personas que le cuesta un poco más escribir, entonces quizás en algo más oral se da otra cosa, ¿sí? Y la idea es que, bueno, los que vienen transitando puedan seguir en el trayecto del tramo, ¿sí? A mí particularmente me fue muy enriquecedor, digamos, haber atravesado este proceso de educación en la virtualidad y acompañar los procesos de ustedes. Espero que para ustedes también les haya sido enriquecedor. Están abiertos los foros si alguno quiere dar su opinión o comentar o hacer alguna sugerencia respecto de lo que podríamos mejorar. Sé que se puede siempre mejorar, ¿sí? O sea, que cualquier crítica constructiva que puedan aportar a esta experiencia va a ser tomada en cuenta, ¿sí? Porque, bueno, para los grupos que vendrán. Así que, nada, eso. Estoy muy contenta de haber compartido este tramo de la formación con ustedes. Bueno, gracias Silvia, gracias. Estuvo muy buena. La verdad que sí, también aprendimos, por lo menos yo me llevo bastantes cosas que procesar, ¿no? Porque todavía no sé nada. Claro. Sí, como decíamos, siempre estamos ahí en proceso, ¿no? Quizás haya cuestiones que después se puedan resignificar también, ¿no? Relacionadas. Claro. Sí, yo creo que nuestro grupo te va a pedir esos 10 minutos de apoyo para ver y repensar el trabajo de la entrevista con la alumna, así que cuando puedas nos ponemos de acuerdo y nos sacamos las dudas. Escríbanme un mail, sí, particularmente con las situaciones, y así yo lo voy leyendo y nos organizamos en un horario y hacemos el Zoom. La entrega es el 20, ¿verdad? Es en una semana. La entrega es el 20, eso también les quería decir, ¿sí? Que yo en el desarrollo escrito, y después mando un mail para corregirme, es el 20 del 3, la instancia de final es el 10 de abril, ¿sí? Bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá, y bueno, nada, haber compartido este espacio. Muchas gracias por todo. Nos estamos leyendo, Gracias. seguimos. Gracias a usted, profe. Gracias, profe.
Chao, Profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao.